Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Escorpio, aquí con este paje de oro se ve que muchos de ustedes recibieron algún tipo de invitación o algún tipo de oportunidad o propuesta donde definitivamente ustedes la van a estar estudiando, la van a estar analizando a ver si es buena, si no es buena, y definitivamente ustedes podrían estar valorando si tomarla o no. Pero aquí hay un proceso de estudiarlo primero. Esto se refiere, señores, a que quizás hay una oferta de empleo cerca de ustedes o un aumento de categoría de empleo dentro de tu mismo trabajo o algún negocio o algún tipo de inversión. Si es que tienes un negocio, puede ser ampliar ese negocio, vender otro producto, buscar quizás nuevos clientes, y en fin, ustedes van a estar estudiando todos los pros y todos los contras. Si es de un negocio, evidentemente, si mereces hacer ese negocio, si vas a conseguir buenos clientes para esos productos, para ese servicio, cómo funcionan las cosas. Y si es un empleo, pues por supuesto, cómo funcionan las cosas dentro de ese lugar de trabajo. Y si ya es tu trabajo normal en el que tú estás, pero es otro puesto, pues estarías averiguando cuáles son las funciones de ese otro puesto, cómo se manejan ahí esos jefes. En fin, vas a estar en un proceso de investigación sobre alguna propuesta o algo que les estuvo llegando. Y por supuesto, señores, eso les va a estar causando cierta angustia o cierto estrés. ¿Por qué? Porque el 9 de espadas, a pesar de que, señores, aquí hay una propuesta que puede ser muy buena y muy provechosa en el futuro, pues por supuesto te preocupa. Acá ustedes están tomando decisiones, acá ustedes están pensando qué es lo que van a decidir si toman esa propuesta, si no la toman, si dejan de tomarla y la pierden porque es excelente, entonces se van a estar arrepintiendo y en fin. Es un proceso de un poco de angustia, de estrés, de insomnio, donde aquí ustedes están pensando, ¿lo hago, no lo hago, cómo lo hago? Si lo hago va a salir bien, no va a salir bien, en fin. Aquí ustedes están bastante estresados y con un conflicto bastante fuerte entre manos. Para aquellos que están estudiando precisamente algún tipo de carrera, algún curso o algo por el estilo, esto puede ser que ustedes estén seleccionando qué curso voy a estudiar o qué asignatura voy a poner dentro del curso, qué es lo que voy a estar haciendo y por supuesto esto es un proceso bastante complicado, ¿ok? Que todos tenemos que pasar por él y se sobrevive, créanme. Y el 4 de oros, acá sí es un proceso de inversión, donde ustedes tienen que invertir algo, ustedes están renuentes a soltar el dinero. Si es una carrera, si es algo que tienen que estudiar, ustedes no quieren pagar por las becas, ¿ok? Están como que, ok, voy a aguantar el dinero hasta última hora a ver si a mí me dan una beca, porque yo el dinero mío no lo suelto. Es lo que están diciendo aquí con este 4 de oros. Y si es una inversión, pues por supuesto, también tú dices, ok, hasta que yo no investigue muy bien qué es lo que pasa aquí con este paje de oros, yo mi dinero no lo suelto o no ni loco o loca, no, que va. Y aquí estás con mucho apego al dinero, no lo quieres soltar. Esto no es malo, ¿ok? A ver, hay que invertir, no se debe tener tanto miedo, tanto apego a los recursos económicos como estoy viendo acá, este 4 de oro, porque hay una preocupación bastante fuerte por soltar el dinero, no soltarlo. Y se ve que ustedes están estudiando esta propuesta pues a fondo, o la van a estudiar, o la van a estar estudiando hasta lo último. Pero evidentemente no se van a querer desprender del dinero muy fácilmente. Esta carta también me habla de seguridad y estabilidad económica porque ustedes protegen el dinero que tienen, ¿ok? No es del todo mala, por eso les estaba diciendo, porque aquí ustedes están protegiendo su capital. No es que, ok, me propusieron esta inversión y dale, que yo lo voy a poner todo mi dinero. No. Ustedes para nada están en ese plan de que voy a soltar todo mi capital. O te propusieron un curso y tú dices, lo voy a pagar, aunque me quede sin dinero, yo lo pago. No, para nada. Tú vas a estar estudiando muy bien, pero vas a tener un proceso como que de angustia, porque es como si tú no tuvieras toda la información y la vas a estar buscando para saber si le voy con eso o no lo hago. Pero vamos a ver aquí, Scorpio, a ver si te conviene tomarlo, si no te conviene tomarlo, o qué más o menos podría estar pasando. Es que más bien aquí, o si viene otra cosa aquí. ¡Wow! El 3 de copas. Si te decides va a haber celebraciones, señores. O vamos a ver qué más, qué otras cartas salen por acá para darme una idea pues más amplia
de esta situación. Vamos a ver, wow. Aquí, señores, con esta carta de la muerte, pues definitivamente este proceso de angustia, este proceso de incertidumbre, de no saber qué decisión vas a tomar, esto donde ustedes estaban aguantando tu dinero, aguantando tu capital, no soltándolo, pues esto definitivamente termina, muere, concluye. Esto se acabó. ¿Por qué? Porque aquí viene este as de copas. Y el as de copas me indica que aquí va a estar llegando los recursos económicos necesarios para hacer lo que tú quieras hacer, para que esa decisión la puedan tomar ya sin angustia, ya sin estrés, ya sin ese miedo de desprenderte de tu capital, porque aquí va a llegar dinero, ¿ok? No tiene nada que ver con aquí llega bastante abundancia económica y prosperidad. Aquí lo que llega, señores, les va a dar felicidad, porque esta carta me habla de abundancia en todos los sentidos. En el sentido emocional, pues por supuesto, emocionalmente te va a generar felicidad porque esto es algo que ustedes quieren. Y por supuesto, cuando tú estás angustiado porque no sabes, quieres invertir, pero el dinero quizás no te dé o no quieres desprenderte de esto. Y en fin, aquí te llega como que un golpe de suerte o te llega un dinero o un préstamo del banco, en fin. Puede llegarte de muchas formas. Puede llegarte como una beca estudiantil si lo que quieres es eso. Aquí te va a llegar algo que te va a permitir tener muchísima felicidad y abundancia y prosperidad económica en la vida de ustedes. Este as de copas es todo desbordándose, señores. Es la abundancia desbordándose para ustedes. Cuidado con aquellos que quieren tener bebés. Cada vez que me sale esta carta en los signos, pues lo aclaro. Si querían tener bebés, esta carta es un sí, de que sí va a haber un niño, porque aquí hay fertilidad, también se habla de fertilidad. Si alguien trabaja aquí en el campo, si trabaja o tiene algo que está cosechando algo, pues definitivamente van a tener buenas cosechas, porque la carta de las de copas pues me habla precisamente de esto. Así que nada, señores, abundancia por completo y celebraciones. Ustedes van a estar celebrando el final de esto. Por supuesto, la llegada de un as de copas es para celebrarlo y van a estar celebrando con amigos, con familiares, quizás con compañeros de trabajo, en fin. Aquí hay celebraciones por todo lo alto. Pues por supuesto, esto les iba a generar mucha, pero mucha felicidad y qué mejor que celebrarlo. Esta es una super carta de confirmación que van a estar celebrando, pues por supuesto, la llegada de este as de copas. Vamos a ver, Libra, algo más acá para ustedes. Vamos a ver algo más para Libra, por favor. Wow, el 8 de bastos. Aquí hay algo que se acelera. Wow. Aquí las cosas se mueven a toda velocidad, señores. Aquí las cosas se hacen. ¡Wow! Con este 8 de oros, Escorpio, ustedes van a estar perfeccionando algo, van a estar mejorando algo que estaban haciendo, van a aprender quizás un oficio nuevo o simplemente si son estudiantes, muchos que tengan hijos estudiantes o familiares que son estudiantes, Escorpio, o ustedes mismos que quieran estudiar algo o que estén en la universidad, pues definitivamente esto es un proceso de estudio para muchos que va a estar acelerándose. Aquí esto me habla de velocidad, lo que sea que estén mejorando, si es un negocio y ustedes están perfeccionando algo, están tratando constantemente de que les quede mejor, pues definitivamente aquí este proceso se acelera, porque el caballero de espadas, señores, es algo que llega a toda velocidad y elimina todos los obstáculos que existan en el camino. Aquí hay una oportunidad súper buena de acelerar este proceso de aprendizaje. O sea, es como que aquí hay como un corte, como algo rápido, algo que quizás un curso o un aprendizaje que tú lo tengas que hacer en 2, 3 meses o 5, 6 años. Aquí es como que lo haces en 1, en 2, en 3, en algo corto. Aquí hay algo que te va a dar la oportunidad de acelerar este proceso de aprendizaje. Puede ser en un negocio que venga alguien y te dé una información o te diga, ok, si quieres acelerar este proceso, mira, haz esto, aquello y lo otro. O si es en un empleo, te van a dar una oportunidad de acelerar este proceso de aprendizaje. Y si por supuesto estás estudiando en la universidad o algún curso, es como que venga una oportunidad de graduarte como que antes de tiempo, antes del periodo planificado. Esto es una cosa o algo que te da la oportunidad de que eso se acelere. Y mira si viene aceleración que han salido las dos cartas más rápidas del tarot. Este 8 de bastos indica que aquí hay velocidad, ya hay información
información, llegan noticias. Aquí puede ser que ustedes tengan que pagar tarjetas de crédito, tengan que pagar algo y esto se pague súper rápido, tengas el dinero en efectivo para pagarlo, porque bueno, evidentemente, a ver. Aquí este as de copas me habla de prosperidad, de dinero, de abundancia económica. Y teniendo, señores, estas cartas del 8 de bastos y el caballero de espadas aquí, que son las dos cartas de tarot súper más rápidas, pues evidentemente, claro que si tú tienes deudas económicas, claro que si tú tienes algún tipo de problema financiero, que la muerte decía que ya esto se terminaba, no solo que se termina porque te llega dinero, se termina además y esto se termina a una velocidad súper rápida. Esto es como para ayer. Esto no es como que te estoy leyendo para dentro de 2 o 3 días. No, esto va a pasar súper, pero súper rápido. Para aquellas personas que me preguntan, ¿cuándo llega? No ha llegado. Obvio, a ver, señores, esta energía está aquí, pero ustedes tienen que aprovecharla. Porque este paje de oros que yo les mencioné al principio, que decía que ustedes van a tener que estudiar, que ustedes van a tener que investigar y que ustedes estaban en un proceso de revisar las cosas, en un proceso en el que ustedes iban a tener que analizar qué hago, qué no hago, qué decido, qué no decido. Si ustedes no deciden nada, no se preocupan por nada, no les importa nada y no hacen ni cohete, pues no esperen un as de copas aquí y muchísimo menos que esto pase a toda velocidad. Puede pasar, no digo que no, obviamente. Hay cosas que a uno se le va de fuera de toda lógica. Pero aquí las cartas están diciendo de que es un proceso en el que ustedes comienzan a hacer las cosas. En mi país hay un dicho que dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Alguien en los comentarios dijo que era un dicho bíblico. En mi país se prohibió durante décadas practicar cualquier tipo de religión. Así que por lo tanto es un dicho popular. Nadie se iba a atrever a decir de dónde venía el dicho. Así que se los digo como un dicho de mi país y nada, es como lo conozco. Pues ese dicho dice exactamente eso, ayúdate que yo te ayudaré. Y es precisamente que si tú no das el primer paso, si tú no haces lo que tienes que hacer de inicio, pues las cosas no van a estar fluyendo. Primero tú tienes que dar el paso, primero tú tienes que hacer las cosas y aunque tú creas que las cosas no se van a solucionar, que tú ves la cosa complicada, señores, se soluciona. Las cosas llegan, porque cuando tú vas dando los pasos, las cosas se solucionan, pero tú tienes que moverte, tú tienes que actuar, tú tienes que accionar para que ese movimiento se pueda hacer. Y vamos a ver, Escorpio, algo más que no se haya dicho en la lectura o que sea necesaria. Viaje. Viaje. Aquí muchos de ustedes van a estar dando un viajecito. Sea un viaje de negocio, sea un viaje de placer, pero definitivamente viene un viaje para ustedes. No significa que se vayan a mudar de casa ni nada de eso. Simplemente un viaje que puede ser un viaje por trabajo o un viaje por placer en los próximos días. Y ahora vamos con un mensaje de este tarot para ustedes. Espero que la carta se va volando. Ahí. Vamos a ver. Scorpio, pues con esta carta los consejos que te están dando es que recibes consejos de sabios, que mantengas la objetividad y la imparcialidad, que hables en público, que no tengas pena, que la pena la dejes guardada pues debajo de la cama, porque con la pena no se come, señores, que te comuniques con claridad, que te relaciones sin emociones o simplemente que hay emociones que debes dejar de lado. Cuando se trata de temas económicos, pues nada, las emociones deben cortarse como que un poquito. Y vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y obviamente vamos con este as de copas y el 3 de copas. Y por supuesto, vamos aquí con el 8 de bastos también. Déjame crearles una frase para que me la repitan en los comentarios. Señores, no olviden de ponerme en los comentarios. Yo celebro la abundancia infinita que llega a mi vida rápidamente. Yo celebro la abundancia infinita que llega a mi vida rápidamente. Y nos vemos, Escorpio, en el próximo video. Hasta la próxima.